¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hace a un verdadero elegido de Dios? No es solo lo que hacen, sino también lo que evitan hacer. Ser elegido no se trata de llevar una vida perfecta, sino de un compromiso profundo y constante con Dios, reflejado tanto en las acciones como en las decisiones de cada día. Pero aquí está el desafío. Un elegido no solo vive para cumplir con la voluntad divina, sino que también reconoce aquello que jamás debe permitirse hacer, porque sabe que su vida está destinada a glorificar a Dios. Piensa en esto. ¿Qué dice más sobre una persona, lo que hace o lo que evita hacer? Los elegidos de Dios son conscientes de que cada acción, palabra y pensamiento tiene un impacto eterno. Son personas que, aunque enfrentan luchas como todos, tienen claras sus prioridades y alinean su vida con los principios divinos, rechazando todo lo que los aleje de su propósito. En este video exploraremos esas características esenciales, aquellas cosas que un elegido de Dios nunca hará y cómo esto las distingue en su camino espiritual. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo vivir como un elegido? ¿Qué debo evitar para mantenerme en su voluntad? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, este video es para ti. Prepárate para reflexionar profundamente y descubrir no solo cómo identificar a un elegido, sino también cómo puedes evitar aquello que podría apartarte del plan perfecto de Dios para tu vida. Porque ser un elegido no es una carga, sino un privilegio que transforma y da sentido a todo. Antes de empezar este video, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que busca crecer en fe y conocimiento cada día. Suscríbete a nuestro canal. No solo te mantendrás al tanto de más reflexiones y enseñanzas que pueden transformar tu vida, sino que también serás parte activa de algo mucho más grande, un espacio de inspiración y aprendizaje compartido. Dale like si este contenido resuena contigo y sobre todo déjanos un comentario. Queremos saber tus pensamientos, tus experiencias y cómo este mensaje toca tu vida. Tu participación puede inspirar a otros. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Para un elegido de Dios, la obediencia no es solo una opción, es el fundamento de su relación con Él. La desobediencia, en cualquier forma, no tiene lugar en la vida de alguien que ha sido llamado a caminar en los propósitos divinos. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios no es solo una muestra de respeto, es una declaración de amor y fe. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La vida de un elegido se caracteriza por un corazón que anhela seguir la voluntad de Dios en todo momento. Desobedecer a Dios no solo implica quebrantar mandamientos, sino también ignorar su voz, su guía y su propósito. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel confronta al rey Saúl con una verdad contundente. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa de los carneros. Este pasaje nos enseña que Dios valora la obediencia más que cualquier otro acto externo de devoción. La desobediencia no solo refleja una falta de compromiso, sino también una desconexión del amor y la confianza en Dios. Un elegido comprende que la obediencia es la clave para una vida plena en Dios. No es un acto de sumisión ciega, sino una respuesta natural al amor y a la gracia que ha recibido. La obediencia a Dios no siempre es fácil. A menudo requiere sacrificio, renuncia y confianza total, especialmente cuando no entendemos completamente sus planes. Sin embargo, un elegido sabe que cada acto de obediencia abre la puerta a la bendición, la paz y la dirección divina. En Deuteronomio 28, 1-2 se nos promete: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios». Pero, ¿qué hace que un elegido evite desobedecer a Dios, incluso cuando enfrentan luchas internas o externas? La clave está en su corazón transformado. La obediencia no proviene de un miedo servil, sino de un amor profundo y un deseo de agradar al Padre. Un elegido comprende que cada acto de desobediencia no solo lo aparta de la voluntad de Dios, sino que también lastima esa relación sagrada.
Esta conciencia es lo que los impulsa a buscar la guía del Espíritu Santo en cada decisión, permitiéndoles vivir alineados con su propósito. Desobedecer a Dios no solo tiene consecuencias espirituales, sino también emocionales y prácticas. La desobediencia trae consigo confusión, culpa y un sentido de desconexión. Por el contrario, la obediencia trae paz, claridad y comunión con el Creador. Un elegido vive esta realidad y, aunque no es perfecto, sabe que un corazón arrepentido y dispuesto a obedecer siempre encontrará misericordia y restauración. En Salmos 119, 105 se nos recuerda: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es el mapa que guía a los elegidos, y desobedecerla sería como caminar en la oscuridad, sin dirección ni propósito. La obediencia también moldea el carácter de un elegido. Cada vez que decide seguir la voz de Dios, incluso cuando es difícil o va en contra de sus propios deseos, su fe se fortalece, su humildad crece y su corazón se alinea más con el de Cristo. La obediencia constante no es una carga, sino un privilegio que transforma su vida y lo convierte en un reflejo de la gloria de Dios en el mundo. Para un elegido, evitar la desobediencia es una declaración diaria de quién es y a quién pertenece. No significa que nunca tropiece, sino que siempre busca levantarse y volver al camino que Dios ha trazado. Es un proceso continuo de aprendizaje, arrepentimiento y crecimiento espiritual, guiado por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo evitar la desobediencia como un elegido de Dios? La respuesta está en la comunión diaria con Él. Orar, meditar en su palabra y buscar su guía en cada decisión son pasos esenciales para vivir una vida de obediencia. Es en esos momentos de conexión con Dios donde su voz se hace más clara y su voluntad más evidente. Y aunque la obediencia no siempre será fácil, la recompensa de caminar en su luz siempre será mayor que cualquier sacrificio. Un elegido de Dios evita desobedecer porque entiende que su vida no es suya, sino un regalo que debe ser devuelto con fidelidad y amor. Cada acto de obediencia no solo honra a Dios, sino que también edifica al elegido, fortaleciéndolo para enfrentar los desafíos con confianza y gozo. Así, su vida se convierte en un testimonio vivo de lo que significa ser guiado por el Creador. Porque al final, la verdadera grandeza de un elegido no está en lo que logra, sino en su disposición a decirle a Dios: «Hágase tu voluntad y no la mía». La segunda cosa que evita realizar un elegido es mentir. La mentira, aunque pueda parecer algo pequeño o incluso justificable en ciertos momentos, es completamente incompatible con la vida de un elegido de Dios. La integridad y la verdad son pilares esenciales en el carácter de quienes han sido llamados por Él, porque reflejan la pureza y la justicia del Dios al que sirven. Mentir no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también hiere nuestra comunión con Dios, quien es la verdad misma. En Proverbios 12:22 se nos dice: «Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento». Este versículo deja claro que la mentira no tiene cabida en la vida de aquellos que buscan agradar a Dios. Un elegido entiende que la mentira no solo distorsiona la realidad, sino que también compromete su testimonio como hijo de Dios. Al mentir, se pone en peligro no solo la confianza de los demás, sino también el propósito divino que nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira, lo que nos recuerda que cada vez que mentimos, nos alejamos de la naturaleza de Dios y nos acercamos al engaño que destruye. La integridad es una de las características fundamentales de un elegido de Dios, y mentir va en contra de esta virtud. Ser íntegro significa vivir de manera transparente, honrando la verdad en cada palabra y acción, incluso cuando decir la verdad sea difícil o traiga consecuencias incómodas. En Salmos 15, 1-2, se describe al hombre íntegro como aquel que habita en tu tabernáculo y mora en tu santo monte, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Para un elegido, la integridad no es negociable, porque refleja la naturaleza del Dios en quien cree. Mentir no solo afecta a quienes nos rodean, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. Cada vez que falseamos la verdad, levantamos una barrera que nos separa de su presencia.
En contraste, la verdad nos libera, como Jesús lo declaró en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad que proviene de la verdad no es solo espiritual, sino también emocional y relacional. Vivir con integridad nos permite caminar con la cabeza en alto, sin miedo ni culpa, sabiendo que nuestras palabras y acciones reflejan la voluntad de Dios. Un elegido también evita mentir porque entiende que sus palabras tienen poder. En Proverbios 18:21 se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada palabra que pronunciamos puede construir o destruir, edificar o derribar. Al hablar con verdad, damos vida, esperanza y confianza a quienes nos rodean. Pero una mentira, por pequeña que sea, puede desmoronar relaciones, sembrar desconfianza y alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La lucha contra la mentira no siempre es fácil, pero es necesaria. Vivimos en un mundo donde la verdad a menudo se relativiza y donde las mentiras parecen ser un medio para alcanzar fines más rápidos o convenientes. Sin embargo, un elegido de Dios elige caminar en contra de esa corriente, recordando que la honestidad no solo honra a Dios, sino que también edifica su carácter. En Efesios 4:25, Pablo exhorta a los creyentes: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este llamado nos recuerda que la verdad fortalece nuestra comunidad y nos conecta como cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo puede un elegido evitar caer en la tentación de mentir, especialmente en momentos difíciles? La clave está en depender del Espíritu Santo, quien nos guía hacia toda verdad. Antes de hablar, un corazón rendido a Dios busca su dirección, pidiendo sabiduría y discernimiento para elegir siempre la verdad. La oración y la meditación en la palabra nos preparan para enfrentar las situaciones con integridad, recordándonos que Dios nos llama a ser valientes, incluso cuando decir la verdad pueda traer desafíos. El compromiso con la verdad transforma profundamente la vida de un elegido. No solo fortalece su relación con Dios, sino que también establece una base sólida de confianza en sus relaciones con los demás. Cuando vivimos con integridad, nuestras palabras tienen peso y nuestras acciones inspiran respeto. Nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa caminar en la luz, como se describe en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Evitar la mentira no es solo una decisión moral, es un acto de obediencia y devoción a Dios. Es reconocer que nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón y que al hablar con verdad, glorificamos a aquel que es la verdad. Un elegido de Dios comprende que su vida no es solo para su propio beneficio, sino para ser un testimonio de la fidelidad, la justicia y la pureza de Dios en un mundo que desesperadamente necesita ver su luz. Al final, un elegido evita mentir porque sabe que su llamado es mayor que cualquier ganancia temporal que pueda traer la mentira. Vivir en verdad es vivir en libertad, y esa libertad nos permite caminar con Dios con confianza, sabiendo que estamos alineados con su voluntad y reflejando su carácter en todo lo que hacemos. Porque ser un elegido no es solo un título, es un compromiso de vivir una vida que honre a Dios en cada palabra y acción. La siguiente práctica que evita realizar un elegido es ser orgullosos. El orgullo es una trampa peligrosa que todo elegido de Dios debe evitar, porque tiene el poder de desconectarnos de su gracia y propósito. Es una actitud que nos lleva a depender de nosotros mismos en lugar de reconocer nuestra necesidad de Dios. Proverbios 16:18 lo expresa con claridad. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo nos advierte que el orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también precede a nuestra propia ruina. Un elegido sabe que el orgullo no tiene cabida en un corazón que desea caminar en humildad y obediencia. La humildad, en contraste, es la virtud que abre las puertas de la comunión con Dios y con los demás. No se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar menos en nosotros mismos. Es reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. En Santiago 4:6 se nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Este poderoso principio guía al elegido en su vida diaria, recordándole que el favor de Dios no se gana con altivez, sino con un corazón humilde y rendido a su voluntad. El orgullo es especialmente peligroso porque es engañoso. Puede disfrazarse de autoconfianza, autosuficiencia o incluso de justicia cuando nos sentimos superiores a los demás. Sin embargo, un corazón lleno de orgullo deja poco espacio para que Dios obre, porque el orgullo reemplaza la dependencia de Dios por una falsa seguridad en uno mismo. Un elegido evita caer en esta trampa, comprendiendo que cada vez que el orgullo se infiltra, la relación con Dios y con los demás se ve afectada. La humildad no es solo una virtud, es una postura de vida que transforma profundamente al elegido. En Filipenses 2:3-4, Pablo exhorta a los creyentes: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este llamado a la humildad no es fácil, pero es esencial para vivir en armonía con Dios y con los demás. La humildad nos permite valorar a las personas, reconocer su importancia y caminar en amor genuino. Un elegido comprende que el orgullo no solo lo aleja de Dios, sino también de los demás. El orgullo crea barreras, alimenta el egoísmo y destruye las relaciones. Por el contrario, la humildad abre puertas, fomenta la reconciliación y refleja el carácter de Cristo. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de humildad al dejar su gloria celestial para servir y dar su vida por nosotros. En Mateo 11:29, Él dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esta invitación nos recuerda que seguir a Cristo significa caminar en humildad, confiando en su guía y renunciando a nuestro propio orgullo. Evitar el orgullo también significa reconocer que todo éxito y bendición provienen de Dios, no de nosotros mismos. Cuando vivimos con esta conciencia, nuestro corazón se llena de gratitud en lugar de arrogancia. Esto nos lleva a alabar a Dios en lugar de buscar reconocimiento personal. En 1 Corintios 4:7, Pablo nos desafía con esta pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este recordatorio nos mantiene anclados en la verdad de que todo lo que somos y todo lo que logramos es un regalo de Dios. Para un elegido, la humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que lo conecta más profundamente con Dios. La humildad nos libera del peso del orgullo, permitiéndonos depender plenamente de su gracia y su dirección. Nos enseña a aceptar nuestras limitaciones, a pedir ayuda cuando la necesitamos y a caminar con un corazón dispuesto a aprender y crecer. La humildad nos transforma porque nos lleva a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que nuestra vida no se trata de nuestra propia gloria, sino de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo puede un elegido evitar el orgullo y cultivar la humildad? La respuesta está en la constante comunión con Dios. Al pasar tiempo en oración y meditación en su palabra, somos recordados de nuestra fragilidad y de su grandeza. La adoración también juega un papel crucial, porque al enfocarnos en Dios, nuestra perspectiva cambia y nuestro corazón se alinea con su voluntad. Además, rodearnos de personas que nos inspiren a caminar en humildad nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro propósito. Un elegido evita el orgullo porque entiende que este es el enemigo silencioso que puede destruir su relación con Dios y con los demás. En cambio, elige caminar en humildad, sabiendo que es ahí donde encuentra la verdadera grandeza y propósito. La humildad no solo honra a Dios, sino que también refleja su amor y su carácter al mundo. Al final, la humildad es la clave para vivir como un verdadero elegido. Es un recordatorio constante de que nuestra vida, nuestras bendiciones y nuestro propósito están en manos de Dios. Y al rendirnos a Él con un corazón humilde, descubrimos que su gracia nos sostiene, su amor nos guía y su presencia transforma cada aspecto de nuestra vida. Porque el elegido de Dios no busca exaltarse a sí mismo, sino exaltar a aquel que lo llamó y lo sostiene. Un elegido de Dios entiende que el rencor es un peso que no solo daña las relaciones humanas. Es por eso que un elegido evita guardar rencor, sino que también entienden que esto bloquea la comunión con Dios.
Guardar rencor es mantener viva una herida, alimentándola con resentimiento y alejándose de la gracia que Dios extiende a través del perdón. Para aquellos que han sido llamados por Él, el perdón no es opcional, es un mandato que transforma tanto al que lo da como al que lo recibe. Efesios 4:32 lo expresa con claridad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El rencor no tiene cabida en el corazón de un elegido, porque es incompatible con el amor de Dios. El rencor endurece el corazón, mientras que el perdón lo libera. Es como un veneno que daña al que lo guarda más que a quien va dirigido. En Mateo 6:14-15, Jesús nos enseña una verdad poderosa. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos recuerda que el perdón no es solo una acción hacia los demás, sino un reflejo de nuestra relación con Dios. El elegido sabe que el rencor no solo afecta su relación con las personas, sino también su capacidad para caminar en libertad espiritual. Guardar rencor crea barreras que impiden que la gracia de Dios fluya libremente en nuestra vida. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz de amargura puede crecer en un corazón que se niega a perdonar, contaminando no solo nuestras relaciones, sino también nuestra alma. El perdón, en cambio, es un acto que refleja el carácter de Dios y transforma profundamente a un elegido. Perdonar no significa justificar el mal o ignorar el dolor, sino entregar ese peso a Dios, quien es justo y fiel para sanar nuestras heridas. En Colosenses 3:13, Pablo exhorta: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este llamado a imitar el perdón de Cristo nos recuerda que hemos sido perdonados abundantemente y que al extender ese perdón a los demás, reflejamos su amor. El rencor también es un obstáculo para la paz interior. Un corazón que guarda resentimiento nunca podrá experimentar plenamente la paz que Dios promete. En contraste, el perdón nos libera del peso de la ofensa y nos permite vivir con un corazón ligero y lleno de gozo. Filipenses 4:7 nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz solo puede fluir en un corazón que ha decidido soltar el rencor y confiar en Dios. ¿Cómo logra un elegido evitar guardar rencor, especialmente cuando el dolor es profundo o la ofensa parece imperdonable? La clave está en depender del Espíritu Santo. Es Él quien nos capacita para perdonar, sanando nuestras heridas y recordándonos cuánto hemos sido perdonados. Un elegido entiende que el perdón no siempre es un sentimiento, sino una decisión consciente de actuar en obediencia a Dios. A medida que damos ese paso de fe, el Espíritu Santo obra en nuestro interior, trayendo sanidad y restauración. Perdonar no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Cuando soltamos el rencor, abrimos nuestro corazón para recibir más de su gracia y su amor. El perdón nos libera de la carga del pasado, permitiéndonos avanzar con esperanza y confianza en el futuro que Dios tiene para nosotros. Un elegido de Dios no guarda rencor porque entiende que su llamado es más grande que cualquier ofensa. Al elegir el perdón, reflejamos la misericordia de aquel que nos amó primero, incluso en medio de nuestras fallas. Este acto de obediencia no solo impacta nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes tocamos, convirtiéndonos en un testimonio vivo del poder transformador del amor de Dios. El perdón no es fácil, pero es poderoso. Es un recordatorio constante de que al soltar el rencor, nos aferramos más firmemente a la gracia. Un elegido de Dios vive con esta verdad en su corazón. El perdón no solo es un acto de misericordia, sino también un acto de libertad. Al perdonar, nos liberamos a nosotros mismos para vivir en la plenitud de la paz, la alegría y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque un corazón que perdona
Es un corazón que refleja el amor perfecto de Dios. Al final, evitar el egoísmo no es una carga, sino una liberación. Nos libera del peso de vivir para nosotros mismos y nos introduce en la plenitud de una vida vivida para Dios y para los demás. Un elegido sabe que el verdadero gozo no está en acumular, sino en dar. No está en ser servido, sino en servir. No está en elevarse, sino en humillarse siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque una vida que evita el egoísmo es una vida que refleja la esencia del Evangelio: amor incondicional, sacrificio y servicio. La envidia es un sentimiento que un elegido de Dios evita cuidadosamente, porque sabe que es contraria al amor, a la humildad y a la confianza en el propósito divino. La envidia no solo destruye relaciones, sino que también erosiona el alma, alejando al creyente de la paz y del gozo que vienen de Dios. En Santiago 3:16 se nos advierte: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este pasaje nos muestra cómo la envidia crea caos en el corazón, contaminando nuestras acciones y actitudes. Un elegido comprende que la envidia surge de un corazón insatisfecho y desconfiado de la provisión de Dios. Cuando envidiamos, estamos diciendo, directa o indirectamente, que lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Es como si cuestionáramos su sabiduría y su bondad, olvidando que Él nos conoce mejor que nadie y tiene un plan único para cada uno de nosotros. En lugar de envidiar, un elegido elige agradecer. La gratitud es el antídoto contra la envidia, porque al enfocarnos en lo que ya tenemos, nuestro corazón se llena de contentamiento y paz. La envidia también es peligrosa porque nos roba la capacidad de alegrarnos por los demás. Cuando permitimos que los celos invadan nuestro corazón, nos volvemos incapaces de celebrar los logros o bendiciones de otros. Esto no solo afecta nuestras relaciones, sino que también endurece nuestro corazón, alejándonos del amor genuino. Romanos 12:15 nos llama a una actitud opuesta. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Un elegido de Dios practica esta empatía, sabiendo que la verdadera comunidad y el amor cristiano se construyen sobre la base de la alegría compartida y el apoyo mutuo. Evitar la envidia no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos libera para enfocarnos en nuestro propósito. La envidia nos distrae, llevándonos a compararnos constantemente con otros y a buscar validación en lo que no tenemos. Por el contrario, un corazón libre de envidia puede concentrarse en lo que realmente importa: cumplir con el plan que Dios ha diseñado específicamente para nosotros. En Gálatas 6:4-5 se nos exhorta: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este llamado nos recuerda que nuestro camino es único y que nuestra satisfacción debe venir de cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida, no de compararnos con los demás. Un elegido sabe que la envidia no solo daña su alma, sino que también lo aleja de la comunión con Dios. La envidia nos lleva a fijar la mirada en lo terrenal, en lugar de en lo eterno. Nos hace codiciar lo que otros tienen, en lugar de confiar en que Dios proveerá lo que realmente necesitamos. Colosenses 3:2 nos llama a una perspectiva más elevada. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva nos libera del deseo de competir o compararnos, permitiéndonos vivir con un corazón satisfecho y enfocado en lo que realmente importa. ¿Cómo puede un elegido evitar la envidia y cultivar un corazón lleno de gratitud y amor? La clave está en vivir en comunión con Dios, recordando diariamente su fidelidad y sus promesas. Cuando pasamos tiempo en oración, le pedimos a Dios que limpie nuestro corazón de cualquier rastro de celos o resentimiento y que nos enseñe a confiar en su plan perfecto. Además, al meditar en su palabra, somos recordados de nuestra identidad como hijos amados de Dios, lo cual nos llena de seguridad y nos libera de la necesidad de compararnos. Un elegido también practica la gratitud como un hábito diario. Al agradecer a Dios por sus bendiciones, grandes y pequeñas, nuestra perspectiva cambia. Nos damos cuenta de que todo lo que tenemos es un regalo inmerecido de su amor, y que lo que no tenemos no es una señal de su olvido, sino parte de su plan perfecto. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta actitud de gratitud transforma nuestro corazón y nos mantiene enfocados en lo que realmente importa. Además, un elegido elige celebrar a los demás en lugar de envidiarlos. Reconoce que las bendiciones de otros no disminuyen las suyas propias y que cada uno tiene un camino único diseñado por Dios. Al practicar la empatía y el gozo compartido, fortalece sus relaciones y vive en armonía con quienes lo rodean. Este acto de celebración no solo refleja el amor de Dios, sino que también nos ayuda a mantenernos libres de resentimientos y celos. En última instancia, un elegido de Dios evita la envidia porque sabe que su identidad y propósito no dependen de las comparaciones, sino de su relación con Dios. Al confiar en su amor y su provisión, vive con un corazón libre y lleno de paz, sabiendo que lo que Dios tiene para él es perfecto y suficiente. Porque un corazón libre de envidia es un corazón que refleja la plenitud del amor de Dios. Al evitar la envidia, el elegido no solo protege su alma, sino que también se convierte en un testimonio vivo de lo que significa vivir en gratitud, confianza y contentamiento en aquel que provee todo lo que necesitamos, y en ese caminar encuentra una alegría que ninguna comparación puede robar. La vida de un elegido de Dios está profundamente marcada por la justicia y la equidad, porque reflejan el carácter mismo de Dios. Practicar la injusticia no solo va en contra de su naturaleza, sino que también traiciona el propósito para el cual somos llamados. En Miqueas 6:8 se nos da una instrucción clara. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este llamado no es una sugerencia, es un mandato que define cómo deben vivir aquellos que han sido apartados para glorificar a Dios. Practicar la justicia no es solo una acción, sino una actitud constante del corazón. Para un elegido, la justicia significa más que simplemente evitar el mal. Es buscar activamente el bien, defender lo correcto y ser una voz para aquellos que no tienen voz. La injusticia, por otro lado, representa una desconexión del amor y la santidad de Dios, y un elegido comprende que no puede caminar en comunión con Él, mientras permite que la injusticia tome raíz en su vida. En Proverbios 21:3 se nos dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Esto subraya que la obediencia a la justicia es más importante para Dios que cualquier acto externo de devoción. Un elegido evita practicar la injusticia porque entiende que su vida es un reflejo del reino de Dios. Cada acto de injusticia, ya sea grande o pequeño, deshonra a Dios y distorsiona su propósito para nosotros. Jesús, nuestro ejemplo supremo, vivió una vida de justicia perfecta, demostrando que la verdadera justicia no solo trata de seguir reglas, sino de amar a los demás con un corazón puro y sincero. En Mateo 23:23, Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Este llamado a priorizar la justicia es un recordatorio para los elegidos de que nuestra fe se vive mejor a través de nuestras acciones hacia los demás. Practicar la justicia también significa tratar a los demás con equidad y respeto, independientemente de sus circunstancias. Un corazón justo no muestra favoritismos ni busca su propio beneficio a expensas de otros. En Santiago 2:1 se nos exhorta: «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». La justicia no puede coexistir con el prejuicio, la parcialidad o la indiferencia. Un elegido vive con la conciencia de que cada persona tiene un valor infinito ante los ojos de Dios y actúa con ese principio como guía. La injusticia también tiene un efecto corrosivo en el alma. Cuando permitimos que la injusticia tome lugar en nuestra vida, ya sea a través de nuestras acciones o nuestra complicidad, nuestra relación con Dios y con los demás se ve comprometida. Isaías 59:1-2 lo expresa claramente: «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Este versículo nos muestra que la injusticia nos separa de la presencia de Dios.
robándonos la paz y la comunión que Él desea tener con nosotros. Un elegido no solo evita la injusticia, sino que se esfuerza activamente por ser un instrumento de justicia en el mundo. Esto significa hablar cuando otros guardan silencio, defender lo correcto incluso cuando es impopular y tratar a los demás con compasión y equidad. En Isaías 1:17 se nos llama: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, rectificad al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Este tipo de vida no es fácil, pero es el estándar para aquellos que han sido llamados por Dios. La justicia también transforma profundamente el carácter de un elegido. Cada vez que elegimos la justicia sobre la comodidad o el beneficio propio, nuestro corazón se alinea más con el de Cristo. La justicia nos enseña a ser humildes, compasivos y valientes. Nos recuerda que nuestra vida no es solo para nosotros mismos, sino para reflejar el amor y la verdad de Dios en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Evitar la injusticia no significa ser perfecto, sino vivir con una disposición constante a corregir nuestras acciones y buscar la guía de Dios. Un corazón justo es aquel que se humilla ante el Espíritu Santo, permitiéndole moldear nuestras decisiones y actitudes. Este proceso nos transforma, ayudándonos a caminar en integridad y a vivir como testigos del poder redentor de Dios. Para un elegido, practicar la justicia no es solo un mandato, sino un privilegio. Es una forma de participar en la obra de Dios en el mundo, trayendo su luz y su amor a los lugares donde prevalecen las tinieblas. Al vivir en justicia, no solo glorificamos a Dios, sino que también inspiramos a otros a buscar su verdad y su propósito. Porque un elegido de Dios no busca su propia ganancia, sino la gloria de aquel que lo llamó. Vivir en justicia es caminar en la senda que Él ha preparado, confiando en que su amor y su gracia son suficientes para guiarnos en cada paso. Y en ese caminar, el elegido encuentra la verdadera plenitud, porque la justicia es más que un acto, es un reflejo del corazón de Dios en acción. La desesperación es un sentimiento que un elegido de Dios evita porque sabe que su vida está anclada en las promesas de un Dios fiel. La desesperanza es el resultado de olvidar quién es Dios y lo que ha prometido. Por el contrario, mantener la fe y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, es una demostración de confianza en su plan perfecto. Jeremías 29:11 nos recuerda esta verdad eterna. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Este versículo no solo es un consuelo, sino una garantía de que, aunque el presente sea incierto, el futuro está seguro en las manos de Dios. Un elegido de Dios sabe que la desesperación no proviene de Él, sino del enemigo que busca desviar nuestra mirada de la fidelidad divina. En los momentos de angustia, el enemigo susurra mentiras, diciendo que estamos solos, que no hay salida o que Dios nos ha olvidado. Sin embargo, un corazón lleno de fe responde a esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. En Salmos 42, el salmista clama: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este acto de predicarle a nuestro propio corazón es fundamental para un elegido que busca superar la desesperanza. La desesperación paraliza, mientras que la fe moviliza. Cuando un elegido elige confiar en Dios en lugar de rendirse a la desesperación, se convierte en un testimonio vivo de su fidelidad. Esta confianza no es ciega ni ignorante del sufrimiento, sino una decisión consciente de creer que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Hebreos 11. 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no proviene de nuestras circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios, quien siempre cumple lo que promete. Evitar la desesperación no significa que un elegido nunca enfrenta dudas o dificultades, sino que aprende a procesarlas en la presencia de Dios. En lugar de dejar que la ansiedad y el temor se apoderen de su corazón, el elegido corre hacia Dios en oración, derramando su alma y buscando su paz. Filipenses 4, 6-7 nos da esta instrucción. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz
que no depende de las circunstancias, es lo que sostiene al elegido en tiempos de incertidumbre. La esperanza es el ancla del alma, y un elegido de Dios vive aferrado a ella. En Hebreos 6:19 se nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esta esperanza no es un optimismo superficial, sino una confianza profunda en las promesas eternas de Dios. Cuando las tormentas de la vida golpean, el elegido se mantiene firme, no porque tenga todas las respuestas, sino porque confía en aquel que sí las tiene. Esta confianza permite que el elegido no solo sobreviva a las pruebas, sino que crezca espiritualmente a través de ellas. La desesperación también nos desconecta de nuestra misión como elegidos. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas y dejamos que la desesperanza tome el control, nos volvemos incapaces de servir, amar y compartir el Evangelio de manera efectiva. Un elegido comprende que su vida no es solo para su propio beneficio, sino para glorificar a Dios y ser una luz para los demás. Al mantenerse firme en la esperanza, incluso en tiempos difíciles, el elegido inspira a quienes lo rodean, mostrándoles que la fe en Dios es suficiente para superar cualquier adversidad. Pero, ¿cómo puede un elegido evitar la desesperación en medio de las pruebas? La respuesta está en recordar quién es Dios y lo que ha hecho. Cada vez que enfrentamos desafíos, podemos mirar hacia atrás y recordar las innumerables veces que Él ha sido fiel. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este acto de recordar su fidelidad pasada nos fortalece para confiar en su fidelidad futura. Además, un elegido practica la gratitud como arma contra la desesperación. Al agradecer a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará, cambiamos nuestra perspectiva, alejándonos del temor y acercándonos a la confianza. La gratitud nos recuerda que Dios está presente, obrando en cada detalle, incluso cuando no lo entendemos completamente. Evitar la desesperación no significa evitar el sufrimiento, sino enfrentar el sufrimiento con la seguridad de que Dios está en control. Un elegido sabe que las pruebas no son el final de la historia, sino una oportunidad para crecer en fe y dependencia de Dios. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. En última instancia, un elegido de Dios evita la desesperación porque su vida está firmemente anclada en la esperanza de su Salvador. Sabe que las promesas de Dios son ciertas, que su amor es eterno y que su plan es perfecto. Este conocimiento transforma cada momento de duda en una oportunidad para confiar más profundamente en Él. Pero un elegido no se rinde al temor ni a la desesperanza, sino que elige caminar en fe, confiando en que el Dios que prometió nunca fallar, cumplirá sus promesas a su tiempo perfecto. Y en esa confianza, el elegido encuentra la paz, la fuerza y la alegría necesarias para avanzar, sabiendo que no importa lo que enfrente, nunca estará solo. Dios siempre está con él. Y así llegamos al final de este video, mis queridos amigos. Espero que cada palabra haya tocado su corazón y los inspire a reflexionar sobre cómo vivir alineados con la voluntad de Dios. Recordemos que ser elegidos por Él no es un título, sino un compromiso diario de caminar en su luz, evitar lo que nos aleja de su propósito y abrazar con fe y amor cada enseñanza divina. Antes de irte, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás más reflexiones y enseñanzas que pueden transformar tu vida. Dale like si este mensaje resonó contigo, comenta qué parte te impactó más y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Que Dios los bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.